El calor caía a plomo sobre la llanura polvorienta y el viento arrastraba consigo nubes de tierra que raspaban la piel como cuchillas. El sol del mediodía parecía arder en el horizonte y aquel pueblo perdido en medio del desierto, con apenas una docena de casas de madera desvencijadas, permanecía sumido en un silencio inquietante. Solo se oía el chirriar de un letrero oxidado que colgaba torcido en la entrada de la cantina. Jack Harlow, ranchero solitario, llegó cabalgando lentamente. Sus botas polvorientas colgaban pesadas del estribo y su sombrero, ennegrecido por años de sol, le ocultaba los ojos, pero no la expresión tensa de su rostro. El viaje había sido largo, y aquel lugar parecía aún más muerto de lo que recordaba. Desmontó, ató su caballo frente al abrevadero vacío y entró en la cantina. Adentro, un par de hombres jugaban a las cartas en silencio, mientras el cantinero limpiaba vasos con la mirada perdida. Todo olía a tabaco rancio y whisky barato. Jack pidió un trago, lo bebió de un solo sorbo y, antes de que pudiera pedir otro, alguien se sentó a su lado. Era una mujer, joven, con el cabello recogido de cualquier manera, los ojos oscuros llenos de un brillo extraño, mezcla de miedo y de súplica. Sus manos temblaban sobre la mesa. No parecía una de las chicas de la cantina, había en ella algo distinto, como si no perteneciera a ese lugar. «No lo levantes», susurró de pronto con un hilo de voz casi quebrado. Jack frunció el ceño, sin entender. «¿De qué demonios hablas?», respondió, intrigado. Ella lo miró fijamente como si intentara medir su corazón en apenas un instante. Después bajó la vista y habló más bajo aún, como si las paredes pudieran escucharla. «Prométeme, que no lo harás. Pase lo que pase, no lo levantes». El ranchero se quedó en silencio. No tenía idea de qué estaba hablando, pero aquella súplica, dicha con tanto terror, se le quedó grabada como un eco imposible de apagar. No tuvo oportunidad de preguntar más. En ese momento, los hombres que jugaban a las cartas se levantaron bruscamente, derribando la mesa. Uno de ellos, un tipo corpulento con cicatrices en la cara, señaló a la mujer. «Tú», gruñó, «te dije que te mantuvieras callada». Ella palideció, y sin pensarlo se aferró al brazo de Jack. Su mano helada lo hizo reaccionar. Jack se levantó lentamente, con esa calma que solo los hombres del oeste saben fingir antes de desenvainar un arma. «No sé qué problema tienen con la señorita, pero no me gusta que intimiden a las mujeres delante de mí», dijo con voz baja, áspera como grava. El cantinero se encogió de hombros como si no fuera asunto suyo. Los dos hombres sonrieron con burla, pero había un brillo de peligro en sus ojos. El más grande escupió al suelo y dio un paso al frente. «Ese asunto no es tuyo, vaquero. Ella no tiene derecho a hablar, y mucho menos a advertir». Jack ladeó la cabeza. «Entonces supongo que ahora sí es mi asunto». El duelo fue rápido. El corpulento intentó llevar la mano a la cartuchera, pero Jack ya había desenfundado. El estampido del revólver retumbó en las paredes y el hombre cayó de espaldas con un agujero humeante en el pecho. El otro ni siquiera alcanzó a reaccionar, huyó corriendo hacia la salida, maldiciendo. El silencio volvió, más denso que antes. La mujer seguía aferrada al brazo de Jack, temblando como si hubiese visto la mismísima muerte. Él guardó el arma, tomó aire y la miró con seriedad. «Ahora sí», dijo en voz baja. «Vas a explicarme qué demonios significa eso de, no lo levantes». Ella tragó saliva, miró a su alrededor y susurró. «Hay algo enterrado. Algo que nunca debió salir a la luz. Y ahora, todos van a intentar obligarte a hacerlo». Jack no respondió, solo la miró en silencio, pero por dentro sintió un escalofrío que ni el sol ardiente del desierto podía disipar. La mujer respiraba entrecortado como si la vida le pesara en los labios. Entonces, con una voz casi rota, pronunció las palabras que lo dejarían marcado. «Si lo levantas, vaquero, ninguno de nosotros volverá a ver el amanecer». Jack no era hombre de temores fáciles. Había visto morir a amigos bajo la lluvia de plomo, había enterrado ganado entero por sequías asesinas y había sentido el filo de un cuchillo rozar su garganta en peleas de cantina. Pero esa mirada en los ojos de la mujer lo desarmaba más que cualquier pistolero. Había verdadero pánico, uno que no nacía de simples hombres violentos, sino de algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. La cantina se había vaciado tras el disparo. Solo quedaban ellos dos y el cantinero, que fingía ordenar botellas pero en realidad no perdía detalle. Jack lo notó, esa clase de silencio siempre era peligrosa.
Vas a explicarme bien, dijo Jack, apoyando los nudillos sobre la mesa. Ella negó con la cabeza. No puedo. Si hablo demasiado, cayó de golpe, como si hubiese pronunciado ya más de lo que debía. Jack se sirvió otro whisky, pero no lo bebió. Lo sostuvo entre sus dedos, observando cómo la luz del desierto se quebraba en el líquido ambarino. Mira, muchacha, acabo de jugarme la vida por ti, dijo con voz áspera. Si hay algo que debo saber, será mejor que lo digas ahora. Ella lo miró, respiró hondo y se inclinó hacia él. Sus labios rozaban apenas el murmullo. Debajo del suelo de la iglesia vieja, hay algo enterrado. Está sellado con cadenas y madera negra. Nadie debía tocarlo jamás. Pero, se interrumpió, como si solo pensar en ello le arrancara el aire. El cantinero dejó caer un vaso que se hizo añicos. Jack lo observó de reojo y notó que el hombre sudaba a chorros, aunque el calor no era peor que de costumbre. La mujer también lo vio y bajó aún más la voz. Han pasado generaciones desde que fue encerrado. Todos saben que está ahí, pero nadie se atreve a acercarse. Jack arqueó una ceja. ¿Qué demonios está ahí abajo? Ella lo miró con un terror indescriptible. No lo preguntes, solo prométeme que no lo levantarás. Antes de que Jack respondiera, la puerta de la cantina se abrió de golpe. 3 hombres armados entraron con paso firme, todos con las insignias oxidadas de sheriff en el pecho. El del centro, un anciano con bigote blanco y ojos fríos, se detuvo al ver la escena. Harlow, dijo con voz profunda. Vaya sorpresa encontrarte aquí después de tantos años. Jack lo reconoció, era el viejo sheriff Donnelly, el mismo que años atrás había perseguido a media banda de forajidos hasta meterlos en la horca. Un hombre que jamás olvidaba ni perdonaba. No estoy aquí para problemas, Donnelly, contestó Jack. El sheriff ignoró la aclaración y se giró hacia la mujer. ¿Te estuvo contando historias, muchacha?, preguntó con una sonrisa torcida. Ella no contestó, pero su rostro palideció aún más. Donnelly la señaló con un gesto seco. Sal de aquí, ahora. Ella dudó, miró a Jack como buscando refugio, pero al final obedeció. Antes de salir, susurró al vaquero lo bastante bajo para que solo él lo oyera. No lo levantes por nada del mundo. La puerta se cerró tras ella, y el silencio volvió a caer como plomo derretido. Donnelly se acomodó frente a Jack. Te aconsejo que te largues, Harlow. Este pueblo no necesita forasteros metiendo la nariz en lo que no entienden. No soy forastero. Nací a 3 días de aquí. Y todavía no me has dicho qué demonios entiendes tú de lo que está enterrado en esa iglesia. El sheriff sonrió, pero sus ojos no. Si supieras, ya estarías corriendo. Jack apretó los dientes. Entonces explícame. Donnelly lo miró largo rato, y finalmente se inclinó hacia él. Lo que está allí abajo no es para ti, ni para mí, ni para nadie. Está sellado con juramentos antiguos. Los abuelos de mis abuelos dieron sus vidas para mantenerlo bajo tierra. Y si alguna vez alguien rompe ese sello, hizo una pausa, no habrá suficiente plomo en este mundo para detener lo que saldrá. Jack lo escuchaba con el ceño fruncido, y aunque no lo admitiría en voz alta, una sombra de frío le recorrió la espalda. «Entonces, ¿por qué demonios hay gente queriendo abrirlo?», preguntó. Donnelly lo miró con dureza. «Porque la avaricia es más fuerte que el miedo. Hay quienes creen que lo que está allí es oro, reliquias, poder, lo que sea. Y créeme, muchacho, tarde o temprano alguien intentará levantar la tapa». Jack pensó en los hombres que habían amenazando a la mujer en la cantina. No parecían tipos que jugaran por simple curiosidad. Había un plan en marcha. Y él, por pura casualidad, había quedado enredado. El sheriff se levantó, ajustándose el cinturón. Tú decides, Harlow. Puedes montar tu caballo y olvidarte de todo, o quedarte y ver cómo el desierto traga a los que no saben escuchar advertencias. Jack no respondió. Donnelly salió, dejando la cantina en sombras. El vaquero se quedó allí, bebiendo lentamente el whisky, mientras en su mente se repetían las mismas palabras, una y otra vez, como un eco imposible de callar. No lo levantes. Afuera, el viento sopló con fuerza, y por un instante, Jack creyó escuchar un rumor profundo, como un lamento que emergía desde debajo de la tierra. La noche había caído sobre el desierto como un manto pesado. No había luna, y las estrellas parecían más distantes que nunca. El aire estaba cargado, denso, como si el cielo mismo contuviera la respiración.
Jack Harlow avanzaba con pasos firmes hacia la iglesia vieja, esa mole de madera podrida que se erguía en las afueras del pueblo como un esqueleto olvidado. Sabía que no debía ir. La mujer lo había suplicado, el sheriff lo había advertido, y su propio instinto le gritaba que montara su caballo y desapareciera rumbo al horizonte. Pero algo lo arrastraba hasta allí. Tal vez la terquedad de un hombre que no toleraba misterios sin respuesta. Tal vez el peso de la mirada de aquella mujer tan cargada de miedo que había calado hasta sus huesos. Cuando llegó, la puerta de la iglesia colgaba de un solo gozne. Dentro, el silencio era tan profundo que el crujir de la madera bajo sus botas sonaba como un cañonazo. El altar estaba cubierto de polvo, y los bancos carcomidos parecían vigilarlo con sombras retorcidas. Pero lo que de verdad le heló la sangre fue el suelo. En el centro, bajo una capa de tablas ennegrecidas, se alzaba una especie de losa improvisada, marcada con cadenas oxidadas y clavos gigantes. Era como una trampa, como una tumba que alguien había querido asegurar con toda la brutalidad posible. Sobre la madera estaban tallados símbolos que Jack no entendía, círculos, cruces torcidas, marcas que parecían arder incluso en la penumbra. Y allí, frente a la losa, había 3 figuras. Los hombres que habían huido de la cantina. Llevaban palas, cuerdas y una lámpara que lanzaba sombras danzantes en las paredes. Cuando vieron a Jack, uno de ellos escupió con desprecio. «Llegas justo a tiempo, ranchero. Vamos a abrir esto, quieras o no». Jack desenfundó despacio, apuntando hacia ellos. «Nadie va a levantar nada esta noche». Los hombres rieron. «Tú no entiendes, forastero. Aquí abajo hay oro. Más del que un hombre pueda gastar en 1000 vidas». Jack apretó la mandíbula. «No he visto hombres tan pobres como los que buscan fortuna en tumbas malditas». Uno de los forajidos se lanzó hacia él, pero Jack fue más rápido. El disparo resonó como un trueno, y el hombre cayó de bruces, la lámpara rodando por el suelo. El segundo corrió hacia la salida, pero el tercero, el más joven, no se movió. Tenía los ojos fijos en la losa como embrujado. Y entonces, antes de que Jack pudiera detenerlo, se agachó y empezó a arrancar los clavos con las manos ensangrentadas. «Detente, maldito», gritó Jack, pero era demasiado tarde. Las cadenas se soltaron con un chirrido que sonó como un alarido. La madera tembló. Desde debajo, un aire gélido comenzó a escapar, cargado con un hedor insoportable, mezcla de tierra podrida y carne antigua. Jack corrió y disparó contra la madera como si las balas pudieran clavar lo que estaba a punto de salir. El muchacho gritaba como un poseso, y de pronto, las tablas se levantaron con un estruendo que sacudió la iglesia entera. Lo que emergió no tenía nombre. No era hombre, ni animal, ni sombra, y sin embargo era todas esas cosas a la vez. Un cuerpo encorvado, huesudo, cubierto de piel seca y negra, con ojos como brasas hundidas en el cráneo. Se arrastraba con movimientos torpes, pero cada paso hacía vibrar el suelo como si el mundo se estremeciera bajo su peso. El muchacho que había abierto la losa apenas tuvo tiempo de gritar antes de que la cosa lo atrapara. El sonido que siguió no fue humano, un crujido de huesos, un desgarrón húmedo, y luego silencio. Solo quedó la lámpara oscilando, proyectando en las paredes la sombra monstruosa de aquello. Jack apuntó y disparó de nuevo, 1, 2, 3 veces. Las balas atravesaron la carne seca, pero el ser no se detuvo. Avanzaba hacia él, lento pero implacable, con un murmullo gutural que no provenía de su boca, sino de la misma tierra. Entonces, una voz rompió la oscuridad. Jack. Era ella, la mujer. Había entrado corriendo con lágrimas en los ojos. Se interpuso entre él y la criatura, levantando las manos como quien ruega ante un dios furioso. «Vuelve al sueño», gritó con una fuerza que parecía imposible en su frágil cuerpo. La criatura se detuvo. Su sombra tembló en las paredes y por un instante pareció vacilar. La mujer se volvió hacia Jack. «Ayúdame. Necesitamos sellarlo otra vez». Jack comprendió, soltó el arma y con un esfuerzo brutal, arrastró una de las cadenas que aún quedaban. La mujer comenzó a recitar palabras extrañas, un idioma que sonaba tan antiguo como la arena del desierto. La criatura rugió, pero el sonido no fue de furia, sino de un lamento desgarrador. Entre los dos lograron empujarla hacia la abertura. Cada movimiento era un infierno, la bestia se resistía, arañando la madera, dejando marcas profundas. Pero finalmente, con un estruendo final, volvió a quedar bajo las tablas.
Jack y la mujer clavaron los clavos con sus propias manos, las palmas abiertas y sangrando, mientras las cadenas se cerraban de nuevo sobre la losa. Cuando el último eslabón se aseguró, el aire se calmó. La iglesia quedó en silencio. Solo se escuchaban sus respiraciones entrecortadas. La mujer cayó de rodillas, agotada, y miró a Jack con lágrimas de alivio. «Lo lograste», susurró. «No lo levantaste». Jack se dejó caer contra un banco roto, empapado en sudor. Miró sus manos ensangrentadas, luego la losa sellada. «Por poco», murmuró. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y tristeza. «Nadie debe saber lo que pasó aquí esta noche. El pueblo seguirá callando como siempre. Y tú, debes marcharte al amanecer». Jack asintió. Sabía que era lo correcto. Sabía que si se quedaba, la tentación volvería, y con ella la condena. Salió de la iglesia cuando la primera luz del alba comenzaba a teñir el cielo. El desierto olía distinto, como si hubiera respirado después de una larga pesadilla. Montó su caballo sin mirar atrás. Mientras cabalgaba hacia el horizonte, las palabras de ella lo acompañaban como un eco eterno. «No lo levantes». Y aunque Jack había obedecido al final, sabía en lo más hondo de su alma que algún día, en algún lugar, alguien volvería a intentarlo.